Dios los bendiga. Ay, ya me iba al libro de Amós, ¿no? Lo tenía que ver. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana, cantándole, alabándole con gozo, y ahora en esta mañana ser expuestos a la predicación de su palabra, para ser bendecidos, edificados. Les voy a pedir que me acompañen esta mañana, continuando con nuestras exposiciones en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Bueno, no sé, a lo mejor se le puede bajar un poquito el eco. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Estaremos leyendo esta porción en esta mañana. Amén, ya tienen. 1 Timoteo capítulo 4, comenzando desde el versículo 12, dice la escritura: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en esas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchen. Amén. Padre Dios bueno y eterno, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias te damos por tu palabra, la cual es confrontante y edificante, con la cual tú nos exhortas, y pedimos por tu Espíritu Santo para que, al ser expuesta esta porción de las Escrituras, tú obres en nuestras mentes y nuestros corazones y nos enseñes cómo debe de ser un pastor. Principalmente, gracias te doy por esa porción de las Escrituras, las cuales confrontan nuestra vida, pero también nos anima al llamado que tú has hecho para la obra a la cual debemos andar. Y te pido que nos hables en esta mañana, nos instruyas en el nombre de Jesucristo, y nos encomendamos a ti. Yo creo que muchos han escuchado acerca del perfil de una persona. El perfil de una persona en un sentido de aspecto se refiere a una parte del rostro de alguien. Por ejemplo, cuando dicen una foto de perfil, quiere decir que solo verán una parte de tu cara, de ver ciertas distinciones, o por así decirlo, el perfil de tu rostro, verlo de lado. Para un puesto de trabajo se usa la expresión: esta persona tiene el perfil para este empleo. El perfil en un puesto describe las tareas y las responsabilidades, los requisitos y las calificaciones exigidas para el cumplimiento de dicho puesto. Por ejemplo, a un programador se le pueden requerir ciertos años de experiencia con algún lenguaje específico de programación. A lo mejor ciertos requisitos incluyen nivel de estudios. Hay empresas que incluso se dedican al estudio de perfiles para asignarte un mejor empleo para ti. Pero más en común en la actualidad lo usamos cuando creamos cuentas en redes sociales. Por ejemplo, en Facebook requieres crear lo que se le conoce como un perfil de usuario, que describe quién eres, a qué te dedicas, dónde laboras, dónde vives, dónde has estudiado. En general, se puede definir el perfil de una persona, se utiliza para designar aquellas características y rasgos que son intrínsecos a un individuo y que sirven para diferenciarse de otras. Y este pasaje en esta mañana nos muestra precisamente eso, el perfil de un pastor fiel. Su carácter personal, sus deberes públicos, sus dones, su diligencia y asuntos eternos que están en juego en su ministerio, tanto para sí mismo como para aquellos que lo escuchan. Y como hemos observado anteriormente, esta carta es una carta pastoral, escrito principalmente para Timoteo como pastor en la iglesia de Éfeso. Y vemos muchas cosas
que Pablo le manda y le encomienda a Timoteo. Sin embargo, esto no es solo para pastores. También recordemos que esta carta debía ser leída y enseñada en la iglesia, para que la iglesia supiera lo que Timoteo estaba pasando, sobre sus responsabilidades, para que la iglesia pudiera apoyarlo en su ministerio, orar mejor por él, para el bien de sus propias almas. Así que la enseñanza de toda la carta es para toda la iglesia, particularmente en el orden eclesial. ¿Cómo es el gobierno de la iglesia? ¿Quiénes son sus oficiales? ¿Qué requisitos deben tener? ¿Y cómo deben de ser estos pastores viendo el perfil? Primeramente ya hemos visto en capítulo 3 cuáles son esos requisitos para los pastores, sus responsabilidades, etc. Y como palabra de Dios, también es útil a todo creyente para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, esto es importante para todos nosotros como iglesia. Y aún más, este texto nos provee de un marco o molde para saber cómo debe de ser un pastor fiel en medio de un tiempo donde hay mucho falso maestro, y poder distinguir para no ser llevados fácilmente por el engaño. Ahora, Pablo ha estado mostrándole cómo debe de ser un buen ministro de Cristo en el pasaje anterior, principalmente por señalar esos asuntos eclesiales que ha estado lidiando Pablo en la carta. Y ahora se enfocará a describir cuál es el perfil de un pastor fiel. Y veremos 5 asuntos primordiales de este perfil, de cómo debe de ser este pastor fiel. Primeramente, tenemos el carácter. Versículo 12 dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. El pastor debe de ser ejemplo a otros en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y esto nos habla de cómo debe de ser su carácter. El pastor debe tener una vida ejemplar ante Dios y el mundo. Y para hacer esto de una manera efectiva, debe ganarse el respeto de sus oyentes. Y eso aplica para todo pastor. Sin embargo, aquí tenemos una preocupación adicional del apóstol. Ahora, ¿por qué Pablo le diría: no permitas que nadie menosprecie tu juventud? Ahora, sabemos por las cartas que Pablo ha escrito cuando se menciona a Timoteo acerca de cómo era el aspecto de Timoteo. Físicamente era una persona frágil. Más adelante se nos hablará de sus frecuentes enfermedades. También podemos ver que era naturalmente tímido, alguien que es introvertido. Y ahora, algo que vemos también en este texto es que Timoteo era comparativamente joven. En su segunda carta, Pablo le advierte también de que huya de pasiones juveniles. Él era considerado un pastor joven. Entonces, sabemos que era joven, pero no sabemos exactamente cuántos años tenía. Pero algo que es común en nuestros tiempos es abusar de los textos. Muchos, para justificar la edad, para predicar, usan este texto. No importa la edad, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Sin embargo, ese texto no sirve para respaldar que ni niños, ni adolescentes, ni jovencitos estén predicando. Este texto fue escrito a Timoteo en primer lugar y debemos considerarlo a él. Timoteo tendría alrededor de unos 22 y 27 años cuando él comenzó sus viajes con el apóstol Pablo. Calculando el tiempo que ahora está de pastor en la iglesia de Éfeso, él ya tendría alrededor de unos 34 a 39 años. Así que si estás en ese rango, la Biblia dice que eres joven. En ese tiempo, esta palabra no era usada ni para adolescentes o algunos que se consideran realmente jovencitos. Era más bien usada para referirse a adultos jóvenes hasta los 40 años. Según Irineo, la primera etapa de la vida abarca 30 años y se extiende hacia adelante hasta los 40.
Y por lo tanto, podemos ver que Timoteo era considerado en su tiempo como joven. Entonces, no era ni niño ni jovencito, pero sí era relativamente joven comparado con otros, con relación al puesto que tenía y la responsabilidad de ello. Eso quiere decir que por muchos, él era aún considerado como demasiado joven para el puesto que desempeñaba como pastor. Aquí se hace joven, teniendo autoridad sobre otros, unos 10 hasta 40 años más grandes que él, porque para ese tiempo la iglesia ya debió haber estado ahí ya varios años. Muchos de los miembros, incluso a lo mejor muchos de los ancianos que estaban ahí, debieron ser mayores que Timoteo. Y esto pudiera ser causa de que lo miraran con menosprecio, pensando, ¿qué me va a enseñar este joven si yo enseñaba la ley cuando él estaba en pañales? Lo pudieran tener a menos. De hecho, la frase esta se puede entender como que nadie piense en poco de ti. Que nadie piense poco de ti. Necesitaban respetarlo como hombre y como pastor. Hendrickson comenta, el respeto al hombre significará respeto al oficio que desempeña. Es decir, que ellos necesitaban verlo como Timoteo y no como el pequeño Tim. Y eso también puede pasar en la iglesia. Adultos viendo como menores a personas adultas o maduras incluso, como si fueran más jóvenes. Por ejemplo, alguien de 40 puede ver joven a alguien de 20, pero 20 años después, el que ahora tiene 60, sigue viendo como muy joven al que ahora ya tiene 40. O de alguien que a lo mejor es nuevo en la fe y que está madurando muy rápido, va creciendo espiritualmente muy rápido y aún así no pueden ver la madurez que el Señor le está dando y lo tienden a tener a menos, lo menosprecian. No debemos sentirnos mejores porque seamos mayores que otros. Y no debemos tener en poco la madurez de cada hermano, a pesar de que sean más jóvenes que nosotros. Entonces eso, por un lado, Timoteo necesitaba presentarse como un hombre maduro, independientemente de que otros lo vieran como más joven. Independientemente también de su edad. Eso es parte de un carácter maduro. Pero Pablo aquí toca otros aspectos de ese carácter del cual él debía ser ejemplo. Y Pablo menciona en nuestro texto, en esta Biblia, 5 cosas. Pero por ejemplo, la Reina Valera 60 tiene 6 cosas e incluye como parte de ese ejemplo el espíritu. Pero no lo vemos aquí, ni la usaré, porque esta palabra no está en los manuscritos más confiables. Así que la mayoría de las traducciones que observen solo tendrán estas 5 cualidades. Y el primero dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra. También puede traducirse en diálogo, es decir, en tu forma de hablar. Al tener nuestros corazones cerca de Cristo, un pastor debe saber guardar su lengua. Debe tener cuidado con sus palabras. Para muchos pastores, su don de diálogo, porque hay muchos pastores que tienen un don de elocuencia y de diálogo, pero eso puede ser su enemigo más mortal. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. Si tú crees que tienes el don de la elocuencia y hablas lo primero que se te ocurre, creo que sería bueno que enterraras tu don. Eso fue lo que le dijo Wesley a una persona. Y de hecho, la sabiduría de Dios nos dice que el corazón del justo medita cómo responder, pero la boca de los impíos habla lo malo. Proverbios 15:28. Y por eso creo que todo pastor y de hecho todo creyente debería orar como el salmista en 141:3. Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Sobre todo los que se dedican a la predicación o a la consejería. El segundo que vemos es el ejemplo en conducta. No solo el cómo hablas, pero también cómo te comportas, el cómo andas. Pablo les dice a los tesalonicenses,
Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos? 1 Tesalonicenses 1:5. Ustedes son testigos, y también Dios, en cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. 1 Tesalonicenses 2:10. Pablo podía decir con una limpia conciencia, como dijo a los filipenses: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Filipenses 3:17. El pastor debe de ser un ejemplo en la congregación. Pero no solo el pastor, también los diáconos y los que sirven también deben de ser ejemplo para la grey. Los padres deben de poder decir eso a sus hijos. Deben de poder ser el ejemplo. Todos en la iglesia deberían buscar ser ejemplos unos de los otros. Y aunque la meta final es Cristo, de ser conformados a la imagen de Cristo, nadie es perfecto. Pero podemos comenzar con parecernos a otros que se parecen más a Cristo que nosotros. El tercer ejemplo que debe de ser es en amor. Aquí Pablo pasa de las cualidades visibles o externas a las internas del corazón. Y todo pastor, e incluso también todo creyente, deberíamos de ver nuestro amor hacia el prójimo en luz de 1 Corintios 13. Este amor descrito en este pasaje es un amor que refleja paciencia, bondad, que es sin jactancia, ni envidia, ni arrogancia. Un amor así debe mostrarse por el hermano. También amor por el perdido y por el necesitado. Un amor que todo lo soporta por el bien espiritual del otro, aun cuando no es amado de vuelta. Es un amor que se rehúsa a quejarse cuando es maltratado o cuando hablan mal de él. Alguien que está dispuesto a darse a sí mismo por el bien de las almas de quienes están bajo su cuidado. El cuarto es ser ejemplos en fe. Un pastor fiel que sea ejemplo de otros debe tener una firme fe en Cristo y en el poder de su evangelio. Porque debe de siempre estar motivado para predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Una fe que obra valientemente para Dios y que al mismo tiempo espera grandes cosas de Dios. Que sabe y está confiado que el Señor recompensa a los que le buscan en fe. Un pastor debe tener una fe ejemplar. Y ejemplos tenemos de quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Nos dice Hebreos, esa es la fe que se debe tener. Una fe firme. El quinto, ser ejemplos en pureza. Aquí la palabra puede usarse para describir la conducta moral de una forma general, pero los griegos la usaban comúnmente para referirse al comportamiento sexual. Y como ya tenemos la palabra conducta para hablar del aspecto general, tiene más sentido verlo en ese sentido como una pureza sexual. Y obvio debe de serlo porque en primer lugar es un requisito moral para los pastores. Sin embargo, es más que eso. Verán, vivimos en una sociedad muy sexualizada. Tan sexualizada que frecuentemente escuchamos de algún pastor que cae en algún pecado sexual. Y esto trae vergüenza a Cristo y al Evangelio. Daña la fe de muchos. Por esto debemos constantemente, todos nosotros, ser llenos de la palabra, meditar constantemente en ella, estar cerca más y más de Cristo. Nuestro corazón es débil, somos torpes, pecamos todos los días y es importante este llamamiento. Debemos buscar la pureza sexual por medio de estar centrados en Cristo y en su palabra. Ese es el carácter de un pastor que debe tener para ser ejemplo a otros creyentes. Y esto aplica no solo para pastores jóvenes,
sino para todos los pastores. Pero también aplica para padres cristianos, que deben ser ejemplos de sus hijos en esto. Estas también deberían de ser metas para todo creyente en su hogar. Como cristianos debemos ser ejemplos para nuestras familias, en nuestros trabajos, principalmente en estas áreas, de ganarse el respeto de otros, para que estén dispuestos a escuchar lo que tienes que decirles. Y tenemos un mensaje muy bueno que decirles, muy importante para ellos. Y que estén dispuestos a escucharnos, tanto trabajadores, colegas, a lo mejor compañeros de clase, padres con sus hijos, pastores con sus rebaños. Esto es importante. No es por posición, no por autoridad, sino por poner el ejemplo en conducta, amor, fe y pureza. Esto es en el carácter y en el comportamiento de un pastor. Pero segundo, tenemos también aquí descritas sus responsabilidades. Versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. El pastor debe ocuparse principalmente en la lectura de la palabra, exhortación y enseñanza. Esa es la obra pública, su responsabilidad primaria como un ministro de Cristo. Aquí la palabra, ocúpate, es aplicarse uno mismo a algo, ser devoto hacia una tarea, de poner atención a esa responsabilidad que tienes. Y aquí, más específicamente, Pablo se refiere a la lectura pública de las Escrituras y no a la lectura privada, porque estos tres aspectos son públicos, son actos públicos. Claro que todo ministro debe leer las Escrituras privadamente, diligentemente, tanto para estudio personal como para preparar incluso un sermón. Pero aquí no es con relación a lo privado. Y además, esta lectura que dice describe la costumbre judía de leer la palabra públicamente en las sinagogas. Y esto es lo que vemos en el Nuevo Testamento, donde esta palabra particularmente es usada. 2 Corintios 3:14 y Hechos 13:15. La costumbre judía era leer públicamente en voz alta las Escrituras del Antiguo Testamento en las sinagogas. Y esa práctica sigue vigente en la iglesia el día de hoy, con la excepción de que ahora también se incluye la lectura del Nuevo Testamento. Y eso nos muestra, porque cada himno que leemos, que cantamos, leemos un pasaje de las Escrituras. No solo para mostrar la verdad que refleja el himno, que es bíblico, que contiene contenido bíblico, pero también leer la palabra directa para luego cantarla. Es por eso que hacemos eso. Además, en el orden de culto, leemos una porción directa de las Escrituras, para finalmente leer nuevamente las Escrituras antes, para ver de qué es lo que se tratará el sermón. La Escritura, la lectura pública de las Escrituras y la exposición de la palabra de Dios son clave en el culto cristiano. Lees la verdad de Dios, cantas la verdad de Dios y escuchas la verdad de Dios expuesta por medio de la predicación. Es la palabra de Dios. Y esto es porque el Nuevo Testamento nos ordena leer las Escrituras públicamente. 1 Tesalonicenses 5:27. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Colosenses 4:16. Cuando esta carta sea leída entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. 2 de Pedro 3:16. Asimismo, en todas sus cartas, refiriéndose al apóstol Pablo, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Entonces vemos que todo el Nuevo Testamento se leía la Escritura, se leía la palabra de Dios en las iglesias. Pero también Timoteo debía dedicarse a la predicación pública de la palabra. Ahora, tenemos dos palabras aquí, dice exhortación y enseñanza.
La palabra enseñanza es la palabra doctrina. Así que vemos que ambas se están refiriendo en sí más bien al contenido de la exposición. Y podemos verlo así. El pastor fiel debe dedicarse a la predicación expositiva de la palabra de Dios. La predicación expositiva de la palabra debe exhortar a los creyentes si están en pecado o la ausencia de ciertas conductas para que sigan creciendo. La predicación expositiva de la palabra debe también contener doctrina, enseñanza para los creyentes para que crezcan en el conocimiento del Dios vivo. Amén. Así debe de ser una predicación expositiva, enseñanza y exhortación. De hecho, vemos la similitud de esto con el versículo 11 anterior. Dice, esto manda y enseña. Enseñar doctrina, teología, pero también exhortar, mandar a otros para ponerlo por práctica. Más adelante en el capítulo 6 le repite, enseña y predica, la palabra también es exhorta, enseña y predica estos principios. Entonces un pastor fiel debe dedicarse a enseñar, predicar, exhortar y mandar todo el consejo de Dios. En tercero, vemos su diligencia y devoción a su llamado, versículo 14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. El pastor no debe descuidar el privilegio del llamado que tiene. Ahora, ese texto tiene varias interpretaciones, hay discusión sobre este pasaje, pero se dé directo en la interpretación, creo que es la correcta. El primer asunto para tratar es ¿a qué don espiritual se está refiriendo? Esto es en relación con la enseñanza. Así que el don pudo haber sido el hablar la palabra de Dios con poder. Ese era un don con el cual fue equipado para llevar un ministerio efectivo. Pero también lleva relación con la autoridad que tenía para predicar la palabra de Dios. Porque dice que ese don fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ahora, el presbiterio, vemos aquí, no era un grupo de gente que estaba fuera de las iglesias, que cuidaba las iglesias o las organizaba. No era un grupo apartado para en lo que se conoce como una super mega estructura eclesial, como algunas denominaciones o otras religiones lo entienden. Los presbíteros son los pastores o ancianos en una congregación o una iglesia local. Así que el presbiterio no era más que un grupo de pastores de una iglesia particular. Entonces, esta imposición de manos de estos pastores fue el acto de ordenación de Timoteo, donde Dios lo dotó con un don para el ministerio pastoral y apostólico como un ayudante personal del apóstol Pablo. Y Dios hace eso. Dios hace eso. Cuando Él llama a una persona para servir, cuando Él llama a una persona para ser pastor, Dios lo capacita y lo prepara para esa labor. Dios no llama a nadie que Él mismo no ha equipado o quien ayuda en su ministerio. Si Él te ha llamado, Él no te va a dejar solo. Entonces, es como si Pablo le dijese a Timoteo, recuerda, Timoteo, el llamado de Dios que fue confirmado con la imposición de manos de otros pastores que vieron en ti el don y pusieron sus manos reconociendo el llamado de Dios para ese ministerio. Un llamado del cual no puedes escapar. No puedes librarte. Un llamado firme en el cual debes deliberadamente trabajar, ocuparte. Dios te ha llamado y te ha dado una responsabilidad, la buena obra en la cual tú debes andar. Timoteo, no puedes huir de eso. Cuando los pastores te impusieron las manos, te fue comisionado y se te dio un don para la tarea que tienes por delante. Y por lo tanto, estás bajo obligación a Dios y a la iglesia de usar tu don, pero también de cuidarlo.
de hacerlo crecer aún más, de pulirlo. Es decir, encender el fuego y no dejar morir la flama que se te ha sido encomendada. Y esto nos da algo que considerar. En primer lugar, que uno no debe apresurarse al pastorado sin considerar sus dones y que sean propiamente reconocidos para la obra. Nosotros no nos llamamos a nosotros mismos al ministerio. Ya tenemos muchos de esos que se autodenominan pastores por todos lados. Ellos mismos se apuntaron a ellos mismos como pastores. Yo sé que el Señor me ha llamado, lo siento en mi corazón. Sí, pero el corazón es torcidamente engañoso. ¿Quién lo conocerá? Mi papá me dijo que yo tenía el talento para pastor y ahí está. Y no, solo Dios llama a los pastores y lo hace por medio de un deseo ferviente por su obra y por las almas. Hay un deseo sincero de ser pastor por amor a la obra y no por amor al puesto. Pero ese deseo es evidenciado primero por los requisitos, después por su perfil y finalmente con la aprobación de la iglesia. Es decir, que ese llamado será evidente para la iglesia y para los líderes de la iglesia. Y eso es importante porque necesitarás ese respaldo. Que tú no te llamaste a ti mismo, tú no te pusiste en esa posición, sino que Dios te llamó y te confirmó con dones por medio de la imposición de manos de otros pastores que reconocieron el don y el llamado que tú tenías y que tú tienes para el Señor. Sobre todo cuando llegan esas situaciones difíciles, cuando te cuestionan y poder decir, mi llamado fue confirmado por mi elección y ordenación. Que fue Cristo quien me puso aquí, a pesar de no ser digno, a pesar de mis fallas, de mis limitaciones y mis defectos. Dios me ha puesto aquí para servir. Él me ha dado el don y Él me ayudará. Y saber que fui aprobado también por la iglesia y por otros pastores es de gran consuelo y ánimo en medio de estas situaciones. Saber que el Señor me llamó y me confirmó. Pero en segundo lugar está la consideración del peligro del declive de un pastor. Cuando se vuelve uno flojo, descuidando el llamado, comienza a perder de vista la obra. En lugar de mejorar nuestros dones, de entrenarnos, de capacitarnos más, la calidad de nuestros dones decae y comienza a volverse más difícil ponerlos por obra. Es más difícil usarlos al punto que esos dones se vuelven inútiles, se secan con el tiempo. Por esto mismo, un pastor no debe descuidar el llamado de Dios al ministerio, sino de nutrir ese llamado, de ser diligente al cultivarlo, con constante entrenamiento, estando metido en la palabra. Deliberadamente debe buscar una devoción por su llamado, de encender constantemente la flama de su llamado al ministerio. En cuarto lugar, tenemos el cuidado personal que un pastor fiel debe tener. Versículo 15. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Un pastor debe cuidarse a sí mismo, constantemente estar reflexionando y dedicándose a la obra. Un pastor debe tener un cuidado personal sobre su vida espiritual y esto lo hace, nos dice, con 3 verbos. El primero dice, reflexiona sobre estas cosas. Otra forma de traducirlo sería como, practica estas cosas o haz estas cosas como tu asunto primario. Medita sobre todo esto. Piensa en estas cuestiones. Dales la atención dedicada a estas cosas. Que esto sea tu preocupación constante. En segundo dice, dedícate a ellas, esto es, sumérgete en ellas, métete de lleno en estas cosas, que esto sea tu vida, vive para esto, que todo esto absorba tu mente, tu tiempo,
que te consuman tus pensamientos, la iglesia, la membresía, el orden, la doctrina. Un pastor debe de estar constantemente dedicándose a la obra. Y esto quiere decir que Timoteo debía estar dedicado personalmente a caminar en santidad, de ser ejemplo de otros creyentes y dedicarse a la predicación fiel de la palabra de Dios. Esto debe de ser la pasión de un ministro de Cristo. Esto no solo debe de ser tu ocupación, sino tu preocupación. El ministerio es segundo solo a tu llamado como esposo y como padre. Un pastor fiel es alguien que está totalmente dedicado a su llamado. Entrevistas pastorales, consejería, estar dispuesto a abrir tu hogar para recibir a los hermanos en tiempo y fuera de tiempo, de estar en la noche o en la madrugada en el hospital con los hermanos que lo necesitan, en funerales predicando, atendiendo las necesidades espirituales de los hermanos. Pero para esto debe tener cuidado principalmente de su propia vida. Y eso es algo que debe ser evidente en la iglesia. Dice, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Para que todos puedan ver cómo estás creciendo. Que vean más de Cristo en ti. Que conozcas cada vez más la doctrina. Que la puedas defender mejor. Te hagas más sabio con el tiempo. En otras palabras, un pastor siempre debe de estar buscando crecer. Y por la gracia de Dios así lo haremos. Pero en tercer lugar dice, ten cuidado. Y ese cuidado apunta tanto al de uno mismo como su enseñanza. Ambos son importantes. La sana doctrina impacta la vida de uno mismo y la vida que uno demuestra por nuestra predicación. Porque si no tiene cuidado de sí mismo, traerá vergüenza al Evangelio. Si no tiene cuidado de la doctrina, hará caer a muchos. Por esta razón, el pastor debe de tener un cuidado deliberado de sí mismo para ser de testimonio a otros y no ser de tropiezo a muchos. Y esto se marcará aún más por la perseverancia. Y eso nos lleva a nuestro último punto, quinto y final. Vemos su perseverancia en la obra y sus consecuencias eternas. Versículo 16, segunda parte. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. El pastor debe perseverar para su propio bien y el de otros. Es el llamado a ser constantes en guardar estas cosas en la obra del Señor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es que se debe perseverar? Dice, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto tuya como de los que te escuchan. Ahora, ¿cómo es que un pastor fiel que cumple el perfil y se dedica a esto puede asegurar la salvación de alguien más? ¿Que no solo Cristo salva? Sí, solo Cristo salva. ¿Que no somos salvos por gracia, por medio de la fe solo en Cristo? Sí. Pero Dios usa medios por los cuales el Espíritu Santo obra para atraer a otros. Y mantiene firmes en la fe y los preserva hasta el fin. Y uno de esos medios que Él usa para eso es la vida piadosa y la predicación de un hombre de Dios. Segundo de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Pablo le recuerda a Timoteo la realidad de que Dios ya tiene un pueblo que está esperando la salvación. Que Dios ha escogido a algunos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Es un recordatorio de que no estamos en una tarea sin sentido o que está a la suerte, a la deriva, a ver a dónde llega. Nuestras vidas no son un desperdicio. Nuestra obra no es en vano, porque Dios salvará a su pueblo. Pero ellos
aún no tienen la salvación. Y el sufrimiento de Pablo tenía el propósito de que ellos obtuvieran la salvación. Y podemos ver que el sufrimiento de Pablo no era la fuente de esa salvación, era el medio. Porque le dice, la salvación que está en Cristo Jesús. La salvación es de Jesús. Entonces vemos algo aquí. La elección no es salvación. La elección es el propósito y el plan de Dios para salvar a un pueblo particular. Y la salvación en sí de ellos es otra cosa. La elección es la perspectiva de Dios de la salvación desde la eternidad pasada. La salvación en sí es la experiencia humana en este lado de la eternidad. Entonces es por medio de los sufrimientos de Pablo que estos que Dios eligió lleguen a la salvación en Cristo y como resultado, dice, tengan gloria eterna. Y esa misma idea aplica a nuestro texto. Timoteo no salvará a nadie por medio de su ministerio. Solo Cristo salva. Solo puede haber salvación por medio de la fe en Cristo. Pero es por el ministerio de Timoteo, sus oraciones, su predicación, el hacer la obra que Dios traerá a salvación a nuevos, pero también ayuda a garantizar la salvación de los creyentes. Porque el ministerio de un pastor fiel no solo es con los perdidos y con los nuevos en la fe, es para con todos los creyentes, de alimentar y fortalecer al rebaño que él tiene a su cargo por medio de la palabra de Dios. Esta es la urgencia que debemos de ver en el ministerio de cualquier pastor. Tanto predicar para la salvación de los perdidos como para la edificación y la salvación del pueblo de Dios. Verán, una fe verdadera en Cristo es una fe que persevera. Y la manera en la que esta fe se mantendrá perseverando hasta el final incluye la obra de los pastores. La perseverancia en la confianza en el Evangelio y una devoción a Cristo es lo que lleva a esta salvación. Porque un creyente es salvo solo por la fe. Regeneración, fe, arrepentimiento, justificación, adopción. Pero un creyente también está siendo salvo. Santificación progresiva. Y vemos que también será salvo. Glorificación. Ese día donde seremos completamente santos y perfectos para estar delante de Dios. Amén. Las Escrituras nos enseñan que la salvación final, nuestra glorificación, se llega a conocer y a experimentar dentro del contexto de la perseverancia. Y esa perseverancia se asegura o se vive y se experimenta por medio del ministerio y predicación de un pastor fiel. Las Escrituras también enseñan que la salvación de un creyente es segura, pero que no sucede automáticamente. Somos responsables de probarnos a nosotros mismos, de escudriñar las Escrituras, de cuidar esta salvación tan grande. Entonces esta perseverancia en parte depende de nuestro ejemplo y de nuestra fiel predicación, exposición de la palabra de Dios, la enseñanza de la doctrina y aplicación para nuestras vidas. Y por esto Pablo le dice a Timoteo que persevere en esas cosas, porque haciendo esto asegurarás la salvación de los que te escuchan. Y por esta razón, hermanos, es importante que tú pertenezcas a una iglesia, que tú te congregues en tu iglesia y debes ponerte bajo sumisión de un fiel ministro, donde tu corazón sea asegurado bajo la predicación fiel de la palabra de Dios. La perseverancia de los santos será confirmada por los medios señalados por Dios, y eso incluye la predicación fiel de la palabra y de permanecer en una iglesia y de servir en la iglesia de Dios. Y esto no solo es a los que escuchan al pastor, sino también para el pastor mismo. Es el beneficio eterno del ministerio de un fiel pastor. Entonces, la perseverancia de la que Pablo menciona
es la permanencia de un pastor cuidando siempre el rebaño, pero también cuidando de mantener ese perfil para el bien espiritual de otros. Y un bien, nos dice aquí, que es eterno. Un bien eterno. Hay un peso fuerte en el ministerio pastoral y es importante siempre perseverar en la obra por sus consecuencias eternas. Para terminar rápidamente, unas aplicaciones para nosotros. Hermanos, todo esto que hemos visto es algo que ustedes deben de esperar de sus pastores. De hecho, deben demandar de sus pastores. Ahorita, particularmente, solo yo estoy como pastor, pero eventualmente habrá más. Y esto es para que sepan qué esperar cuando haya más pastores. ¿Cuál es el perfil de un pastor? Que ellos sean bíblicos y que cumplan con este perfil de pastores fieles a Cristo y a su palabra. Ese es el perfil que Dios nos ha dejado para reconocer a un verdadero pastor y ministro de Cristo. Tanto en su forma de comunicar, de comportarse, de atender sus responsabilidades, en su diligencia y devoción por su llamado, en su constante preparación y ardua labor, pero también en su cuidado personal para ser de testimonio para otros. Con una perseverancia en la obra, reconociendo las consecuencias eternas de su ministerio. Eso es lo primero. Eso es algo que deben de esperar de sus pastores. En segundo, sométete a tu pastor porque él vela por tu alma. No le respondas, no tengas en menos lo que tenga que decir, que tenga que decirte, porque hacen mucho por ti. En lugar de eso, ora por tu pastor, para que él pueda seguir siendo un fiel ministro del Evangelio. Ora por sus debilidades, ora por su crecimiento, porque su predicación es tanto para él como para ti. Considera la difícil carga y la alta responsabilidad que un pastor fiel tiene en el ministerio. Considera esto y sométete a tu pastor. En tercero, tenemos una responsabilidad de prestar atención y de escuchar a la predicación de la palabra de Dios, por la cual Dios nos enseña y nos exhorta. En primer lugar es la palabra de Dios y es parte de nuestra adoración hacia Dios el escuchar y el prestar atención a la predicación, a la exposición de su palabra. Pero en segundo lugar es también un aprecio al trabajo de tu pastor. Tu pastor se desvela, trabaja horas en estudiar, preparar, bosquejar su sermón. Merece tu atención y más, porque es para tu bien, por el cual se asegura tu salvación. Y finalmente, si no estás en Cristo, déjame decirte que nos importas. Como pastor te digo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate. Puedes no ser creyente, pero nos importas. Le importas a los hermanos aquí, me importas a mí. Queremos que tú también vengas al conocimiento de Dios y al arrepentimiento de tus pecados. Nos importa el destino eterno de tu alma. Tienes que darte cuenta de la realidad de tu destino, que solo puede ser cambiado por la persona y la obra de Jesucristo. Deposita tu confianza en Él y en lo que Él ha hecho por ti. Y si tú haces esto, tú serás salvo. Ese es el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación para todo aquel que cree. Amén. Padre Dios bueno y bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu llamado. Porque tú me has capacitado y me has ayudado. Y asimismo también has sostenido tu iglesia. Yo te pido, Señor, que levantes más pastores, que levantes más servidores,
que pongas en nuestro corazón el deseo ferviente de servirte a ti, de amarte a ti y a tu iglesia, la cual tú has comprado con tu preciosa sangre. Ayúdanos a ver la realidad de esto, amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, exhortarnos los unos a los otros en amor, en paciencia, entre tanto que vemos que el día se acerca. Tu llegada está pronto y clamamos y esperamos ese día. Y mientras tanto, ayúdanos a seguirnos preparando, a seguir creciendo y a seguir en esta esperanza en un encuentro contigo. Sigo obrando en tu iglesia, sigo obrando en mi vida para poder exponer tu palabra fielmente. Sea toda la gloria, Señor. Amén. Amén.